tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Bienvenido de nuevo, estimado amigo y hermano en Cristo Jesús. El Centro Evangelístico Fe, Esperanza y Amor le trae un mensaje de Dios para su vida. Buenas noches, hermanos. Damos gracias a Dios por poder acercarnos hasta sus hogares, llegar ahí donde usted esté sintonizando Radio Peniel o bien el canal de YouTube. Muchas gracias por tener en sintonía y muchas gracias por poner un poquito de su atención a la palabra del Señor. En esta noche vamos a orar y vamos a pedirle que Dios nos hable a través de su palabra. Soberano Señor que estás en los cielos, muchas gracias por esta oportunidad que tenemos de acercarnos delante de tu presencia. Ha terminado un día, hemos venido de nuestras labores y te damos gracias porque eres tú el que nos ha dado esa sabiduría, esa gracia para poder realizar nuestras tareas. Hoy queremos abrir tu palabra, meditar en ella. Háblanos, Señor, y que lo que escuchemos, Señor, podamos ponerlo en nuestro corazón, pero por sobre todo vivirlo. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Le damos gracias al Señor por darnos la vida, por darnos esta oportunidad de poder explanar su palabra. Creo que cada uno ha experimentado la bendición del Señor, cada uno ha estado recibiendo esa bendición a pesar de las dificultades, de los problemas que vengan a nuestra vida. Dios es bueno, Él es el que está siempre dándonos fortaleza, dándonos de esa misericordia que Él tiene sobreabundante para cada una de nuestras vidas. Hemos estado viendo en estos últimos jueves lo que Dios quiere de nosotros y que cada uno debe de tener un control sobre este cuerpo, que hagamos lo que el Señor nos guía a través de su Espíritu y no lo que este cuerpo quiera hacer para satisfacer sus deseos carnales. Nosotros sabemos que si hemos resucitado, hemos de buscar las cosas de arriba para agradar a nuestro Padre. Aunque sea difícil, debemos de hacer un esfuerzo para poder glorificar su nombre y que cada uno de nosotros esté en la disposición de servirle al Señor. La palabra del Señor nos dice en el libro de Gálatas, en el capítulo 5, 16, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Dios quiere fortalecer nuestro espíritu a través de esa palabra que usted y yo conocemos y que leemos constantemente, y a través de esa palabra nuestro espíritu se va fortaleciendo y nosotros sabemos qué es lo que debemos de hacer para agradar a aquel que nos ha llamado para su servicio. Sabemos que el servir al Señor es lo mejor y estar en esa disposición de estar activos en la obra es lo importante para que nuestra vida esté prácticamente ya lista y preparada para ese momento cuando Él aparezca. Dios quiere restaurar en nosotros ese hombre nuevo, porque sabemos que aquel hombre adámico pues es el que nos tiene hoy con sus problemas de nuestra carne. Entonces Dios quiere ir restaurando nuestro ser espiritual, pero por supuesto cada uno de nosotros debe tener el anhelo y el deseo, como dice la palabra del Señor, que Él ponga en nosotros el querer como el hacer, para que cada vez nosotros podamos estar en esa disposición y que nuestro nuevo hombre sea revestido de Cristo.
A través de todo lo que hemos estado viendo, cómo hablar, cómo sujetar el cuerpo, también debemos de saber que todo esto lo que Dios quiere es que estemos listos y preparados para irnos con Él. Sabemos que Él está preparando a su iglesia, Él nos está dando nueva vida espiritual, pero cada uno de nosotros tiene que estar en esa disposición de poder hacer lo que a Él le agrada. Nuestra conducta debe de ser diferente, como nosotros vemos hoy en día. Nos movemos en este mundo, pero nosotros tenemos algo totalmente diferente, y por eso en esta noche queremos leer también ahí en Santiago, en el capítulo 3:13, nos habla en un punto muy especial y nos dice: ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre pues por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Aquí nos sigue hablando también que nuestra conducta debe de ser totalmente diferente. ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Es decir, es una pregunta. Ahora, el que sea sabio, entonces muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Es decir, Dios siempre ha querido renovar nuestro espíritu, pero también nosotros debemos de ceder ese espacio para que el Señor trabaje en nuestra vida y, por supuesto, que Cristo sea reflejado en nosotros. La palabra del Señor nos ha hablado y hemos también platicado que cada uno de nosotros debe de hablar sabiamente, porque sabemos que el Señor lo que quiere es hacer un cambio total en nuestra forma de vivir, en nuestra forma de actuar, que cada uno se pueda comportar como creyente. La Escritura nos enseña que debemos de ser correctos en conducta, y que en la Biblia también encontramos en Efesios, en el capítulo 4:29, y nos dice: ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de agradar a los oyentes. Lo que debe de salir de nuestra boca es palabra de edificación, que nosotros podamos enseñar, hablar donde nosotros estemos de una forma correcta. Debemos de ser ejemplo. Si nosotros tenemos a nuestra familia, debemos de ser ejemplos en conducta, que cada uno de ellos sepa cómo dirigirse, que tenga un buen vocabulario y que deseche toda palabra corrompida, toda palabra que no edifica, toda palabra grosera, toda palabra que desagrade al Señor debe de ir desapareciendo en nuestro vocabulario. Recordemos que el Señor también nos ha dicho que Él quiere que cada uno de nosotros forme parte de un pueblo especial, y nosotros precisamente seremos transformados en nuestra conducta, porque ya Cristo está en nuestros corazones, ya esa semilla empieza a florecer, pero que nosotros también pongamos de nuestra parte para que el Señor sea reflejado en nosotros. Debemos de poner en práctica esta palabra. Estos versículos son muy especiales porque nos habla de lo que Dios quiere que seamos nosotros, que hablemos con un buen vocabulario. Recordemos que donde nosotros estemos vamos a dar un buen ejemplo, aún por pequeño que sea, por nuestra forma de hablar.
Juan 14:21 nos dice: el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama, y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. El que tiene mis mandamientos y los guarda, o sea, el que los obedece, el que los tiene en primer lugar, el que le pone atención a la palabra del Señor, es el que me ama. O sea, no podemos hablar o decir tal cosa o tal otra, porque nuestra forma de vivir, es decir, de guardar su palabra, Él la conoce. Nosotros nos podemos engañar a nosotros mismos, pero Dios nos está viendo en cada momento, en cada paso, en cada circunstancia, cómo actuamos. La conducta del cristiano se debe de manifestar y es nuestra forma nueva de vida que Dios nos ha dado. La palabra del Señor nos hace un énfasis también en 1 Timoteo en el capítulo 4 y versículo 12. Ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes. Y aquí es donde nos habla el ejemplo que debemos de ser en palabra, en conducta, en amor, en espíritu, fe y pureza. Hay varios puntos de los cuales debemos de poner atención y es algo que la palabra del Señor nos enseña a ser ejemplo para los demás. No solo de nuestra familia, sino que donde nosotros estemos, nuestra forma de hablar, cómo nosotros debemos de reflejar lo que Él ha hecho en nuestra vida. En palabra podemos empezar a ver cada uno de los ejemplos que nos da y podemos ver lo que es la palabra, cómo realmente nosotros hablamos, es decir, se refiere a qué lenguaje nosotros utilizamos o usamos con nuestros hermanos. El control de las palabras que nosotros decimos debe de ser una palabra que salga de nuestra boca para edificación. En conducta significa nuestra forma de comportarnos como los demás, es decir, somos iguales que los demás, somos diferentes, marcamos una diferencia. ¿Cómo vivimos? Damos una forma de ser diferente como creyente, como cristiano, y la palabra del Señor nos sigue diciendo entonces cómo debemos de comportarnos. Si bien es cierto, Él nos llamó y nos ha dado vida nueva en Cristo, entonces el Señor empieza a trabajar en nuestra vida para que esa criatura nueva que se ha manifestado, le empecemos a dar el elemento especial. Así como un bebecito se va alimentando, pero después el bebecito ya camina y únicamente depende de sus padres, quien les enseñe para poder no solo que crezca, sino que también buenos modales. Así también el Señor quiere que cada uno de nosotros como creyentes, nosotros también podamos darle lugar al hombre espiritual que Él quiere que seamos nosotros. Nosotros debemos de crecer, debemos de madurar, debemos de ser diferentes. No nos podemos quedar en el mismo lugar como cuando conocimos al Señor. Nosotros debemos de ser creyentes diferentes que anhelamos crecer, porque la palabra dice también que nosotros somos personas que debemos de crecer así como el día, como el sol sale y va subiendo ese sol desde la mañana cuando empieza a salir, llega el momento en que llega a su cenit
y está en el centro de la tierra alumbrando de una forma completa. Entonces, la vida del cristiano debe de ser como la luz del sol, que va de aumento en aumento hasta que ese día es perfecto. El Señor se quiere manifestar para que cada uno de nosotros le conozcamos y nuestra conducta sea totalmente diferente. Efesios 5:4 nos dice: ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truhanerías que no convienen, sino antes bien acciones de gracia. La palabra truhanería significa una persona sin vergüenza que vive de engaños y estafar a los demás. También significa que habla groserías, que su vocabulario es muy sucio. Entonces, nosotros debemos de saber cómo venimos a Cristo y lo que Cristo está haciendo en nosotros. Que nuestra conducta sea una conducta diferente, y Dios precisamente ha dejado este manual para que nosotros nos comportemos de una forma diferente. Entonces, Él prácticamente nos está dando los lineamientos para vivir en este mundo de una forma diferente. Entonces, no debemos de comportarnos en reuniones como el resto. El resto, pues, sabemos que no temen a Dios y que nosotros estamos ahí en ese lugar porque el Señor de alguna manera también nos dice en su palabra que somos la luz, que somos la sal. Entonces, al momento de estar presentes en alguna reunión, nosotros no debemos de participar en sus comentarios obscenos que hace, reírnos de sus pláticas que no edifican en nada. Entonces, nuestra forma de hablar precisamente en esos lugares debe de ser algo completamente diferente, y es un desafío para cada creyente de cómo comportarnos en esos lugares, porque ahora nosotros debemos de agradar a nuestro Padre Celestial. La conducta es una palabra muy amplia y que también se refiere a todos los aspectos de la vida. Es decir, lo que hacemos, nuestro comportamiento en diferentes lugares. Hay algo que posiblemente también nos afecte a todos. Y cuando nosotros andamos deprisa, salimos, nos encontramos con un tráfico terrible. Claro que ahora ya no hay una hora pico, es en todo el día en que nosotros encontramos demasiado tráfico, también nos puede poner de mal humor. Sin embargo, podemos poner también Radio Peniel y escuchar himnos, escuchar alguna prédica, y entonces nosotros nos daremos cuenta de que también el oír la palabra del Señor frente a un tráfico, el escuchar un himno estando ahí en el tráfico, pues también seremos personas diferentes porque escucharemos la palabra del Señor. Entonces, ¿cómo es nuestra conducta cuando estamos en el tráfico? ¿Cómo es nuestra conducta cuando estamos también en el supermercado haciendo las compras, y cuando llegamos ya para hacer el pago nos encontramos con muchas personas que también quieren hacer lo mismo? Nos desesperamos, estamos tranquilos. ¿Cómo es nuestra conducta? El Señor prácticamente quiere que nosotros cambiemos de una forma integral, que nosotros le demos la gloria al Señor, que nosotros estemos en la disposición de agradarle a Él. Él quiere hacer un cambio completo, pero por supuesto, si usted lo anhela, si usted lo desea, entonces nosotros veremos esos frutos, cómo se desarrollan en nuestra vida. 1 Corintios
12:31 nos dice: procurad pues los dones mejores, mas yo os muestro un camino aún más excelente. Es decir, Dios realmente está trabajando en nosotros para algo mejor, para que nosotros nos acerquemos no solo con Él, sino que con nuestro prójimo, que nosotros podamos tener la conducta que al Señor le agrada, un corazón que a Él le satisfaga, que nosotros podamos ser sus representantes aquí en esta tierra con una conducta que a Él le agrade. En la palabra del Señor nosotros vemos tantos ejemplos que hizo en las personas para transformarlos, y que una de ellas, como ustedes conocen, fue Saulo de Tarso, perseguidor de la iglesia, aquella persona que perseguía a la iglesia constantemente. Y por supuesto que Saulo de Tarso era una persona muy agresiva, una persona que lo que él estaba haciendo en aquel momento era perseguir a todo aquel que se llamaba cristiano, y por supuesto lo hacía no de una forma tranquila y normal, sino que él precisamente andaba buscando a cada uno de los creyentes, dónde se reunían, qué era lo que hacía, y tenía la autorización para poder trasladar a aquellos que estaban posiblemente en alguna reunión, trasladarlos directamente a la cárcel. Él era lo que hacía constantemente, pero llegó el momento en que fue transformado, llegó el momento en que lo que estamos hablando hizo el cambio, hizo la transformación en aquel hombre. Usted conoce cómo este hombre fue transformado, fue cambiado, y Dios lo utilizó precisamente para hablar de su palabra, un instrumento útil en las manos del Señor, sabiendo que aquel hombre había caminado, que había perseguido a su iglesia. Hoy el Señor lo llama, lo transforma. Así es como nosotros vemos este ejemplo, y cómo Dios quiere llevarnos también, y que cada uno de nosotros le sirvamos en el lugar donde nos encontramos, que seamos ese ejemplo, que seamos esa luz, porque precisamente el cambio lo está realizando Él en nuestra vida. Filipenses 3:8 nos dice: pero cuántas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Aquí nosotros nos damos cuenta que Pablo ya ha sufrido ese cambio que el Señor hace. Ese cambio que el Señor establece a través de su Espíritu Santo viviendo en nosotros. Y esta palabra que hoy tenemos, esa palabra nos enseña una conducta mejor, nos enseña valores y principios muy especiales, como es el amor de Cristo, reflejarlo en nosotros mismos. Pablo llegó a ser un creyente, el cual agradó a nuestro Padre Celestial. Él también quiere hacer lo mismo en nosotros, siempre y cuando estemos en la disposición de poder agradarle. Aquí nos habla esta palabra maravillosa que nos dice que ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo. Todo aquello que defendía, que amaba, lo dejó, se despojó de una forma total, que su vida la entregó
al servicio de nuestro Señor. Debemos de ponerle en práctica lo que nos enseña la Escritura. Es algo bueno para cada uno de nosotros, pero lo debemos de vivir, y el Espíritu Santo hace ese cambio precisamente porque es lo que le agrada al Padre. Dejemos a un lado nuestra forma antigua de vivir para que nosotros le demos el espacio, el lugar a lo que el Señor quiere hacer en cada uno de nosotros. Debemos de despojarnos del viejo hombre. Así que como ejemplo, hemos visto muy bien cómo el apóstol Pablo, ligeramente en algunos versículos, pudimos leer el cambio que el Señor realizó en él. Y es decir, él estaba muy consciente de lo que él había dejado atrás. Nosotros también debemos de dejar nuestra forma de ser antigua, como éramos nosotros, y debemos de hacer un análisis, que cada uno de nosotros sea el que pueda ver qué es lo que el Señor ha hecho, qué cambios ha realizado, qué nos falta hacer para que nuestra vida sea agradable al Padre. Nosotros podemos vernos en sí mismo, cómo está nuestro carácter, cómo nosotros reflejamos ese amor que el Señor ha puesto en nosotros. Somos verdaderamente criaturas, hijos de Dios diferentes. Hoy nosotros debemos de ponernos enfrente a esa palabra y hacernos un examen a través de su Espíritu. No que nosotros nos veamos a nosotros mismos, porque vamos a sacar un examen en donde ganamos. Sin embargo, si a través de su Espíritu Santo Él hace un examen, nos daremos cuenta qué es lo que debemos de cambiar. Debemos de estar siempre atentos a saber de ese cambio que el Señor quiere realizar en nuestra vida. Hay otro ejemplo que nosotros queremos ver ligeramente en la Escritura, porque es el cambio que el Señor establece, y por supuesto es nuestro Señor Jesucristo, el que aprovechó cada momento de estar aquí en esta tierra, y por supuesto nos damos cuenta que Él amó a las personas, que Él le puso el interés a cada uno, y que nosotros debemos de saber que también, si Él nos ha llamado a este reino, Él también nos ha puesto el interés necesario para que esa palabra venga y cambie nuestra vida. Vamos a ver ahí en el libro de Juan, en el capítulo 4, versículo 15 y 16. Todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en él y él en Dios. Y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor, y el que permanece en amor permanece en Dios y Dios en él. Este es un pasaje especial porque aquí es lo que estamos viendo, que ese amor que el Señor hizo por nosotros, nosotros también hoy debemos de reflejar, porque Él nos dice al final del versículo: y el que permanece en amor, permanece en Dios y Dios en Él. Es algo importante porque es la palabra del Señor que es lo que Él quiere realizar en nuestra vida. Nosotros nos damos cuenta, pues, este cambio, esta transformación y lo que Dios quiere realizar en nuestra vida. Hoy nosotros podemos ver lo que está aquí en la palabra del Señor y nos daremos cuenta de ese cambio, de esa transformación que el Señor hace en las personas. Y como hemos visto, hoy también veremos en esta oportunidad en Evangelio de Juan, capítulo 4, versículo 15 y 16. La mujer le dijo: Señor, dame esa agua para que no tenga yo sed, ni venga aquí a sacarla. Jesús le dijo: Ve, llama a tu marido y ven acá.
Es algo importante porque el Señor sabemos que Él llega al punto especial. El Señor es lo que conoce en nuestra vida y sabe realmente llegar en aquel punto donde nosotros sabemos que va a tocar lo más interno. Entonces, aquí el Señor hablando con esta mujer, sabemos que llegó al pozo. Ella regularmente iba a llenar su cántaro con agua y el Señor se encuentra ahí y tienen una conversación. La palabra del Señor nos dice que el Señor empezó a platicar con ella y ella se vio muy interesada en el agua que el Señor le ofreció, porque saciaría esa sed, no solo para ese momento, sino que para toda la vida. Por supuesto, usted y yo sabemos que el Señor estaba hablando de poder proveer esa agua espiritual para saciar esa sed que cada uno de nosotros ha tenido en su momento y que al venir a Cristo, Dios ha cambiado y ha transformado nuestra vida. Ella precisamente anhela y quiere esa agua. Pero el Señor, que conoce todas las cosas, por supuesto le da un giro a la conversación y le dice: llama a tu marido. En ese momento, precisamente, ella se da cuenta de que está tocando algo sentimental y, por supuesto, ella le da una respuesta correcta porque le dice: no tengo marido. El Señor le responde: bien has dicho, porque 5 maridos has tenido. Después del agua, ella se da cuenta de que está platicando con alguien diferente y que por supuesto está entrando en lo íntimo de aquella mujer. El agua ha quedado a un lado, ahora es una plática donde el Señor quiere llenar ese vacío que hay en ella. Y nosotros nos damos cuenta también en la palabra del Señor que el Señor está hablando de ahí de una forma muy especial, y cuando ella le dice: Señor, me parece que tú eres profeta. Y empieza una plática en relación al punto donde hay que adorar. Y por supuesto, el Señor le dice en Juan 4:21, mujer, créeme que la hora viene, cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Es decir, el Señor va directamente al punto y le hace saber y conocer muy enfáticamente que la salvación viene de los judíos. Ella, por supuesto, conoce y la respuesta es: sé que ha de venir el Mesías, llamado el Cristo. Cuando Él venga, nos declarará todas las cosas. Pero la respuesta en el versículo 26 le dice: Jesús le dijo: yo soy el que habla contigo. Qué privilegio de aquella mujer de poder estar enfrente del Salvador, enfrente del Mesías, y dándole precisamente esas palabras de salvación, porque le dijo: yo soy. Él es el camino, Él es la verdad, quien saciaría la sed de aquella mujer. Entonces vemos cómo aquella mujer llegó al pozo,
cómo el Señor le habló y cómo realmente ya entraron en el tema de la salvación. Es importante ver que el Señor Jesucristo nos enseña cómo abordar el tema y cómo aprovechar la oportunidad de hablar de su palabra a todas las personas que estén sedientas de esa agua. No debemos dejar de escapar a ninguno que conozcamos que no ha recibido a Cristo, sino que debemos de ser aquellas personas que demos el mensaje, así como el Señor Jesucristo nos muestra en este ejemplo. Aquella mujer prácticamente se vio descubierta cuando el Señor empezó a hablar esas intimidades que únicamente ella conocía. Hoy ya están enfrente y prácticamente hablando ya de la salvación. Aquella mujer se da cuenta y dice, yo sé que ha de venir el Cristo. En ese momento, pues, precisamente es el que el Señor toma y aprovecha. Entonces, vemos que en ese momento hay algo especial que vemos aquí siempre en el capítulo 4 de Juan, en los versículos 28 y 29. Nos dice, entonces la mujer dejó su cántaro y fue a la ciudad y dijo a los hombres, venid ved a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. Y hace una pregunta, ¿no será este el Cristo? Y entonces aquí es exactamente cuando vemos esa palabra que ella recibió, le impactó, por supuesto, venía del mismo Señor Jesucristo. Pero el impacto que ella hizo fue ir directamente a su pueblo. Y leemos en los siguientes versículos, Juan 4:39 al 42. Y muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él por la palabra de la mujer, que daba testimonio diciendo, me dijo todo lo que he hecho. Entonces vinieron los samaritanos a él y le rogaron que se quedase con ellos, y se quedó ahí por 2 días. Y creyeron mucho más por la palabra de él, y decían a la mujer, ya no creemos solamente por tu dicho, porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo, el Cristo. Es decir, esa palabra que el Señor le habló a aquella mujer llegó al pueblo, y ya no solo con lo que le había descubierto a ella, sino que realmente ellos estaban convencidos de que Él era el Salvador del mundo. Es decir, la transformación inmediata de lo que el Señor hizo en aquella mujer. Es el cambio que nosotros debemos de ver, que el Señor está dispuesto en hacer en cada uno de nosotros. Si bien es cierto, hemos venido ya a su reino, estamos ya en sus caminos, pero también todas aquellas cosas que nosotros sabemos que nos afectan en nuestra conducta, en nuestra forma de hablar, debemos de despojarlo, debemos de dejarlos atrás, así como el apóstol Pablo pudo y tuvo la convicción en su corazón de poder decir, yo he dejado todo y lo estimo por basura, por la excelencia del conocimiento de mi Señor. También esta mujer llegó el momento en que pudo decir, si bien es cierto, he tenido 5, no es la forma correcta de conducirme en esta vida, pero hoy he conocido al Cristo, al Mesías, de lo que habla la Escritura. El mismo Señor estuvo frente a ella. Qué privilegio y qué oportunidad también que ella aprovechó. Ella no se quedó únicamente con el mensaje, ella fue y lo proclamó, y muchos vinieron a él. Así pues, es como el Señor quiere hacer el cambio de vida en nosotros, siempre y cuando usted anhele ser como nuestro Señor Jesucristo. Ha sido una noche donde hemos podido platicar en relación a nuestra conducta, a nuestra forma de ser. Debemos de agradar al Padre y debemos de dejarnos moldear para que Él se glorifique. Puede usted en casa meditar esta historia
y saber que esa palabra es una palabra de verdad y que el Señor quiere que la pongamos en práctica. Vamos a orar. Padre, en el nombre del Señor, te damos gracias porque el cambio que tú quieres hacer es un cambio completo, un cambio en nuestra vida para que agrade y glorifique tu nombre y llevemos fruto y agrademos al Padre. Dios, te damos gracias porque sabemos que estamos en casa y que estamos, oh Dios, en un momento en el cual podemos leer tu palabra y reflexionar. Padre, queremos que tú transformes nuestra vida, pero que te agrademos en todo, como lo vemos, Señor, a través de tu palabra, de aquellos hombres donde tú hiciste un cambio y transformaste las vidas. Sé pues tú en nosotros, en el nombre del Señor Jesús. Amén. El Señor les bendiga, que descansen y que el día de mañana amanezcan con nuevas fuerzas. Dios les guarde. Amén y amén. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque yo, tu Dios Jehová, estaré contigo a donde quiera que vayas. Esperamos que este mensaje haya sido de bendición para su vida. Suscríbase a este canal. Lo esperamos en nuestra próxima emisión.